título En el fin del tiempo del fin. Y eso suena como un trabalengua. No sé si allá en Guatemala lo llaman así, en República Dominicana. Pero en el fin del tiempo del fin, ¿cómo es eso? Interesante. Y voy a comenzar de antemano. Aunque el pastor oró, yo voy a tener una palabra de oración. Porque, hermano, hay que orar. ¿Cuántas veces, hermano Oliver? Todo el tiempo. Vamos a orar. Querido Padre, invocamos tu nombre esta noche. El nombre que está sobre todo nombre. Hoy queremos que tú seas nuestro invitado. Queremos que el Espíritu Santo no solamente esté acá en Lin, sino también esté en cada hogar, en cada iglesia y en cada lugar donde este mensaje está llegando. Pero sobre todo queremos que esté en nuestro corazón. Háblanos a través de tu palabra. Utiliza tu siervo y que tu mensaje sea proclamado, Señor, al mundo para que Cristo pueda regresar pronto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bien, si ustedes notan, la escritura en Daniel 12:4 dice de una manera clara, prácticamente, habla del título del tema de hoy. En Daniel 12:4, Daniel está terminando de escribir su libro. Y quiero contarles algo, Daniel no ha entendido muchas cosas que ha escrito. Tremendo eso. Y Dios le dice a Daniel, Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo. ¿Qué tiempo? Del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Son dos características que Dios le da al profeta Daniel. Y usted preguntará, usted que nos está visitando, usted que viene de otra iglesia cercana, preguntará, ¿de qué fin habla Daniel 12:4? Hermanos, el único fin que la Biblia presenta en estos términos es el fin de lo que hoy día se llama la vida en esta tierra. Una vez le decía yo, y yo les conté el sábado mi testimonio, una vez le decía yo a un amigo, yo creo que Cristo viene, y me miraba y me decía, este se volvió loco. Y si usted sale, mucha gente lo va a mirar así. ¿Cuántos años tenemos escuchando esto? Mucho tiempo, ¿verdad? Ahora, de esto les quiero hablar. Y antes de entrar en el tema, quiero citar un texto interesante de la sierva del Señor. Usualmente utilizo otros escritores, como el caso de la señora Ellen G. de White, que nosotros consideramos que sus escritos tienen inspiración para ampliar la información. Y mire lo que ella dice en El deseado a todas las gentes, un libro maravilloso que escribió. Dice, hemos llegado al periodo predicho en estos pasajes, hablando de Daniel 12:4. El tiempo del fin ha llegado. Las visiones de los profetas están deselladas. Si usted nota el texto anterior, Dios le dice a Daniel, cierra las palabras. Que no se abra eso. Y ya yo le voy a explicar qué significa. Hasta el tiempo del fin. Pero ella dice que las visiones han sido deselladas. Y sus solemnes amonestaciones nos indican que la venida de nuestro Señor en gloria está cercana. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, yo quiero explicarles un poquito qué parte de Daniel quedó sellado. Porque si ustedes leen, claramente le dijo Dios a Daniel, sella. Pero no selló todo el libro, selló parte del libro. No quedó todo sellado. De hecho, Daniel mismo dice cuál parte está sellada. Y para eso voy a citar Daniel 8. Y noten este texto interesante, versos 14 y 26 dice. Y él dijo, esto es una profecía, de esto le voy a dar una pincelada esta noche. Hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Eso es una profecía. Va a ocurrir este evento y van a pasar 2300 tardes y mañanas. Pero mire lo que dice el 26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión. Porque es ¿para cuánto tiempo? Para muchos días.
Si usted nota, se le da una orden a Daniel de no de sellar, de no ampliar, sino de guardar la visión. Y quiero decirles algo. Durante todo el tiempo bíblico que las profecías de Daniel estuvieron en la Biblia, del capítulo 1 al 7 se entendía todo. En todo tiempo, si leían en los días de Jesús, del capítulo 1 al 7, entendían. Pero del 8 al 12 nadie entendía. Porque había una orden divina, no porque fuese difícil. Simplemente, hermano, con que Dios ponga su manita es suficiente para que nadie entienda. Y había un propósito. Y quiero explicarle un principio que es interesante. Cuando Dios da una profecía, escuche bien lo que le voy a decir porque es muy sencillo. Quizá la profecía sea para mucho tiempo, tengan que pasar 2000 años para que se cumpla. ¿Sabe cuándo se va a abrir y entender bien la profecía? Cerca de su cumplimiento. Es un principio bíblico. Ahora, mire esto interesante. En ese texto, Dios le dice a Daniel que la profecía va a tener un término de 2300 días. Pero hay otro principio bíblico que quiero compartir. Cuando la Biblia habla de profecía, un día es un año. Cuando habla de profecía. O sea que si son 2300 días, ¿cuántos años son? 2300. Y usted dirá, ¿y eso lo dice la Biblia, hermano Oliver? Si usted lee conmigo Números 14:34, es un principio bíblico. Conforme al número de los días, de los 40 días que reconocisteis la tierra, Dios le dice a los espías y a la gente que estaba allí, llevaréis vuestros pecados o iniquidades 40 años. ¿Un año por cuánto? Por cada día. ¿Nota el principio bíblico? Y conoceréis mi castigo. O sea que estamos claros, y quiero terminar este punto y preguntarles lo que siempre pregunto en mis temas. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Han captado la introducción? Dios le dio un mensaje a Daniel. Luis, del capítulo 1 al 7, abierto. Del 8 al 12, sellado. Y Dios le dijo, no te preocupes, que se va a abrir cuando comience el tiempo del fin. ¿Del fin de qué? Que comience el tiempo que indica que va a haber un fin en el mundo. La gente correrá de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y la profecía continúa, una profecía de 2300 años y nadie entendía nada. ¿Saben que esta profecía es una profecía emblemática en la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Quiero decirle qué tan emblemática es. Y esto que voy a presentar va a ser muy corto, de las 70 semanas, es lo que originó el movimiento adventista. Es tan emblemática que en los días en que la Revolución Cubana estaba en su más dura batalla, donde la dictadura estaba en su todo poder, capturaron 2 misioneros adventistas en Cuba, de origen norteamericano. Se corrió el rumor que eran espías. Y fue tan grande el alboroto que le llegó el rumor a Fidel y le dijeron, hay 2 norteamericanos que son espías, pero dicen que son adventistas del séptimo día. Y los vamos a fusilar, porque son espías. ¿Sabe qué dijo Fidel? Tráiganmelos para acá, que yo le voy a hacer un examen para ver si son adventistas o no lo son, y si no lo son, los fusilamos. Llegaron los 2 jóvenes en la presencia del comandante y Fidel dijo, ¿qué son ustedes? Adventistas del séptimo día. Si ustedes mienten, hoy mueren. ¿Están conscientes? Somos adventistas del séptimo día. ¿Qué vienen a hacer a la isla? Predicar. Busquen un pizarrón. Trajeron el pizarrón. ¿Saben qué es el pizarrón, verdad? Sí, porque a veces voy a lugares y tengo que buscar las palabras. Tráiganme 2 tizas. Se llevan a uno para allá y me dejan a uno aquí.
Fidel agarró la tiza y le dijo, ¿tú eres adventista del séptimo día? Sí. Explícame las 70 semanas de Daniel, con todos los detalles. Si tú lo explicas, lo dejan libre. Yo pregunto, ¿cuántos adventistas del séptimo día hay aquí? Pero ¿por qué les da miedo levantar la mano cuando escuchan este tipo de historia? Porque si le dan la tiza, ¿dónde estaría usted hoy? Y cuenta la historia que el muchacho serenamente tomó su tiza y comenzó a dibujar todo el cronograma de eventos y la explicación. Y Fidel dijo, libre. Borró y pasó el otro. Le hizo la misma pregunta y le dio la tiza. Y el muchacho serenamente hizo todo el cronograma, hizo todo libre. Es un tema de vida o muerte. Y fíjense lo hermoso de esta profecía, porque ahora yo les voy a contar un poquito hacia dónde voy a ir. Cuando Daniel no entendió la profecía, Gabriel apareció y le dijo, mira Daniel, yo te voy a explicar una parte de la profecía. Son 2300 años, yo te voy a explicar los primeros 490 años de la profecía, que a ti te conviene escuchar porque hay cosas que tú vas a entender, pero el resto no lo voy a explicar. Y Daniel dijo, excelente. Y ahora usted va a entender algo maravilloso, increíble. Mire lo que le dice Daniel 9:14, Gabriel a Daniel, porque es su explicación. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, o sea, darle fin al pecado en cuanto al sacrificio, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Interesante. ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos días tiene una semana? Y entonces, ¿cuántos años serían? El buen matemático sabe que 70 por 7 son 490. Durante 490 años que te voy a explicar van a ocurrir eventos y yo necesito que los escuches. Y yo voy a hacer un resumen de lo que va a ocurrir dentro de ese periodo. Y escuche, aún no ha comenzado el tema, esta es la introducción. Si ustedes miran en pantalla, yo hice un pequeño gráfico para que sea más fácil. Esto iba a ocurrir durante ese tiempo. Miren el poder, hermano, yo quiero que usted note el poder de Dios. Conoce todo, con hora, con fecha, con día, con año, con mes. ¿Qué otro Dios hay grande como tú? Dice la Escritura. En primer lugar, en ese periodo, Israel dejaría de ser un pueblo especial. Pregunto, ¿ocurrió que Israel dejó de ser un pueblo especial? Sí. En ese periodo, Cristo, el Mesías, sería bautizado. En esos 490 años. Además, matarían al Mesías. Y además, Dios llamaría a otro pueblo, a los gentiles, para predicar el evangelio. 70 semanas. Ahora, yo imagino a Daniel y allí parado y le dice, ¿y desde dónde comienzo a contar? ¿Es importante cuándo comienza la profecía, sí o no? Lógico. La señora quiere que se lo diga cuando venga dentro de 20 años. Ahora, dice la hermana. Amén, gloria a Dios. Y noten interesante, voy a pasar a la siguiente gráfica. Se lo dice clarito. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hasta el bautismo de Jesús, habrán 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto es 7 más 62? 69. Y dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora, escuche para que usted entienda. Desde que el reino que estaría de turno diese la orden, vuelvan los judíos a reedificar Jerusalén,
comenzaría a contarse el tiempo. El reino de turno era Medo-Persia. Hubo 3 decretos para que fueran a Jerusalén, pero fue en el tercero que se hizo efectivo. O sea que si usted conocía la profecía, usted podía mirar, dieron la orden, ¿qué día es hoy? 21 de qué. Y a comenzar a contar. ¿Capta la idea? Interesante, interesante. Y quiero mostrarle porque esto se cumplió perfectamente y quiero que lo mire en la pantalla. Aquí tengo el gráfico. Según la historia, comprobado por la arqueología, la teología, en el año 457 antes de Cristo, se dio la orden. Ahora, yo lo único que tenía que hacer era contar 7 más 62 semanas, me da 69, por 7 me da 483 años. O sea, desde aquí. Cuento 483 años y ese día me acerco al Jordán y va a pasar algo. ¿Qué va a pasar? Va a aparecer Jesús y Juan va a decir, este es el Cordero. Hay que bautizarlo. Y cuando Jesús se acercó, no, yo no tengo ni siquiera cómo te voy a desatar yo los zapatos. Yo soy indigno. Increíble lo que hacía la profecía. ¿Ven la capacidad de Dios? Mucha gente me dice, hermano, ¿cómo supieron los reyes que venían del oriente que se acercó la fecha del Mesías? No crean que fue suerte. ¿Cómo Zacarías y Elizabeth tenían la premonición de que vendría el Mesías? Hubo gente que comprendió los tiempos y se cumplió a la perfección. Pero apenas estos son 2 eventos, aún falta, mis hermanos. Y quiero que noten, porque esto es interesante. Luego dice la profecía, y después de las 62 semanas, recuerden que son 7 más 62 de 70. ¿Cuántas semanas nos quedan? Una. 7 más 62, 69. ¿Y cuántas semanas son? Nos queda una semana. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Interesante. Pregunto, ¿después del bautismo de Cristo, un poquito después le quitaron la vida a Cristo? Pero no le está diciendo exactamente cuándo todavía. Mas no por sí el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Va a haber una destrucción. Recuerde que Israel dejará de ser el pueblo escogido. Y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y ahora escuche lo que voy a presentar, porque ahora le va a indicar el año. Yo pregunto, ¿hay que tener la sabiduría de Salomón para entender esto? No hace falta hacer una cosa del otro mundo. Queda una semana. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esa es la semana que nos queda. Pregunto, ¿cuántos días tiene una semana? ¿Saben qué año bautizaron a Jesús? En el año 27. ¿Sabe cuántos años tenía? 30. Cuando lo bautizaron. Y la profecía dice, a mitad de la semana, en tiempo, ¿cuántos años es la mitad de la semana en tiempos proféticos? 3 días y medio. Por año, 3 años y medio. A mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y es increíble, mis hermanos, que en el año 30 y medio, Cristo es asesinado. ¿Está viendo todo lo que arroja la profecía? ¿Sabe que la profecía arrojaba el día de la muerte de Jesús? Y usted dice, ¿cómo, hermano Oliver? Tenía que morir el día de la Pascua. El 14 de Nisan, según el calendario judío. ¿Sabe que arrojaba la hora de la muerte? 3 de la tarde. Se sabía todo. Increíble. Y luego dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y entonces yo termino con esta gráfica para que usted note. Si usted nota, son 4 pasos. Comienza la reedificación del templo, comienza a correr la profecía.
Bautizan a Cristo, pasan 7 más 62 semanas, 69 semanas, 483 años. Queda una semana, a mitad de la semana, matan al Mesías. Y al final, lo que cierra la profecía es el año 34, nos quedan 3 años y medio, cuando apedrean a Esteban. Y si usted lee Hechos de los Apóstoles, de ahí en adelante el evangelio pasa a los gentiles, toda la profecía completa. Pero hay un problemita, hermano, y escuche, todavía estoy en la introducción, pastor, no se ponga nervioso. No se pongan nerviosos. Los que están en internet, mantengan la calma. Pero hay un problemita. ¿Cuántos años duraba toda la profecía completa? ¿490 años o 2.300 años? 2.300. O sea que nos están quedando ¿cuántos años todavía libres? Unos cuantos. Y quiero que lo miren en la gráfica. 2.300 años. Yo le voy a quitar los 490 que ocupa la primera parte y nos quedan libres 1.810 años. Si la profecía terminó en el 34 después de Cristo y yo le sumo los otros 1.810 años, ¿a qué año llegamos? ¿A qué año llegamos? Hermano, acá a mí me dijeron que en Estados Unidos hay libertad de expresión. Quizás en Venezuela no tanto. En Cuba menos todavía. ¿A qué año llegamos si yo sumo del 34, 1810? Díganlo duro. 1844. Óyeme, qué fenómeno. Y no olvide lo que dijo Daniel. ¿Qué iba a ocurrir cuando se desellara la profecía? ¿Qué tiempo iba a comenzar? ¿El tiempo del? Correcto. Ahí lo tiene en pantalla. Ahora sí comencé el tema. Porque yo quería que usted entendiera, mi querido hermano que está en sintonía, que mira a través de la cámara y el que está presente, les tengo una noticia. El tiempo del fin ya comenzó. Y creo que estamos muy adelante. Por eso el tema se llama En el fin del tiempo del fin. Y ahora, entendiendo esto, vuelvo al título, ahora sí voy a pasar a nuestros días, porque a mí me interesa. Hoy salí con los hermanos, con las hermanitas que me están hospedando, gracias pastor, Sandra, Beatriz, la mami de Beatriz, salimos a dar una vuelta, miré un poco Boston, miré un poco para ver qué tanto las profecías andan avanzando. Y hoy vamos a hacer una revisión, igual usted en su zona. Y para eso yo tengo que pasar a este capítulo que es clave dentro de nuestra fe como creyentes, al capítulo 24 de Mateo. Ahora sí, póngase los cinturones porque el avión va a despegar. Por favor, recoja la mesita y apague el teléfono. Mateo 24:1, cuando Jesús salió del templo, sabe que ahí la profecía que acabamos de estudiar está corriendo. Aún no está muerto. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Hermano querido, el templo era el segundo templo de Israel. El primero lo hizo Salomón, el segundo fue el que se reedificó, que estudiamos ahora. Y sabe que todavía, desde el año en que se comenzó a reedificar, 457, hasta los días de Jesús todavía lo estaban arreglando. ¿Qué clase de templo sería? Y todavía no llegaba cerca al de Salomón. Solo el pináculo medía 30 metros, que fue donde Satanás subió a Jesús y le dijo, tírate abajo. Estaba lleno de plata, de oro y de piedras preciosas, tanto que cuando fue a ser sitiado, evitaron destruirlo, porque era una hermosura. Y le mostraban el templo y Jesús les dijo, ¿veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cómo? Yo hoy caminaba por las calles y veía a la gente, y la hermana me decía, hoy casi no hay gente. Y yo andaba asustado, porque donde yo vivo, ahí sí no hay gente.
Y yo decía, tremendos edificios. Imagínense la escena. ¿No quedará piedra sobre piedra? Y sabe que la Escritura dice que los discípulos lo toman aparte y él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercan y le dicen, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y de qué cosa? Pregunto, ¿el fin tiene que ver con la venida de Jesús? Correctamente. Ahora imagínense la idea, Cristo les ha dado un impacto, van a destruir. ¿Cuándo va a pasar esto? Y quiero decirles un secreto. Este tipo de profecía especialmente está dirigida para los creyentes. Porque si usted nota, quien se sentó con ellos eran los discípulos. Una vez yo prediqué esto en un lugar público y hermano, fue tan impresionado, la gente que estaba tan impresionada del mensaje que me agarraron afuera, pastor. Esto hay que predicarlo al mundo, me decían. Gente no creyente, porque esto es pura verdad. Ahora, tengo una noticia. Cuando Jesús recibe la pregunta, Jesús va a presentar las señales que apuntan a su venida en orden cronológico, conforme a cómo se irán cumpliendo las señales. En el orden exacto. Y eso nos puede ayudar porque ¿a cuántos les gustaría saber qué tan cerca estamos de la venida de Cristo? No, yo me voy porque a nadie le gusta. ¿A cuántos les gustaría? ¿Les gustaría saberlo? Bueno, quédese, no se mueva esta noche porque esta noche aquí lo vamos a saber. Y ahora, la primera cosa que Cristo les dice, ojo que tiene orden cronológico, habrá engaño. Ahora, yo les hago una pregunta. Según la profecía que acabamos de analizar, ¿en qué año comenzó el tiempo del fin? 1844, porque nos dio exacta la cuenta. Y lo primero que Cristo les dice es, mirad que nadie os engañe. Ojo que tiene orden cronológico. Y ahora miren esto, porque esto es interesante. Y a mí me gusta predicar estos temas, pastor, aquí en Estados Unidos, porque Estados Unidos es protagonista. ¿Sabe que la Iglesia Católica Apostólica Romana dominó el mundo desde el año 538 hasta el año 1798? Y luego que hubo una contrarreforma, comenzaron a aparecer iglesias. Por ejemplo, la Bautista se cree que se fundó dentro del año 1609, muy cerca de nuestra fecha, ¿verdad? Los mormones, 1830, los metodistas, 1840, los adventistas, 1863, los testigos de Jehová, 1881, los pentecostales, 1909. ¿Y sabe cuál es la primera pregunta que a mí me hace alguien que estudia la Biblia? Hermano Oliver, si hay una Biblia, ¿por qué hay tantas iglesias? Y Cristo dice, mira que nadie te engañe. Se levantaría una iglesia para predicar un mensaje y el enemigo dijo, levántense todas las imitaciones. Interesante. Y quiero contarles algo que es aún más interesante. De estas denominaciones que les estoy citando, hay más hoy día de 40,000 divisiones dentro de las mismas iglesias. La Roca Eterna, Pare de Sufrir, Luz del Mundo, y pare de contar. Y la gente sigue preguntando, si hay una Biblia, ¿por qué tantas iglesias? Y no solamente eso, más de 1.400 millones de personas son católicas y más de 3.5 billones están entre el budismo, creen en Alá y creen en cualquier otra cosa. Y Cristo pregunta y dice, mira que nadie te engañe. ¿Cómo vamos? ¿Están viendo cómo se abre el tiempo del fin? Hay una secuencia cronológica y todo se comienza a cumplir al pie de la letra. Pero no solo eso, no solo eso. El engaño tenía aún más que dar. Y noten, Katy y Lea Fox se levantan en el año 1848. ¡Qué casualidad!
con un nuevo mensaje espiritista. El espiritismo hace un cambio. De la cueva de Endor, donde se metió el rey Saúl en un oscuro lugar lleno de velas y calaveras, ahora usted prende el televisor y tiene a Harry Potter volando con la escoba. ¿Y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de bueno?, pregunto yo. Y hoy día el espiritismo está dentro de cualquier lugar y usted ni cuenta se da, porque el diablo ha logrado meterse en todos lados, en películas, en todos lados está metido. Y yo hago una pregunta, ¿hasta aquí cómo vamos? Pregunto, ¿se abrió el tiempo del fin, sí o no? Claro que se abrió, pero tenemos que continuar, hermanos. Cristo no solo dijo eso, ojo, hay orden cronológico. Ahora Cristo dice, vienen tiempos bélicos. Y si usted nota, el Señor dice en Mateo 24:6, hago el pase, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Eso es lo que viene inmediatamente. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Y quiero que noten esta parte, pero aún no es el qué. No se asuste, ¿no? Que Rusia está peleando con... No se asuste por eso. Estas señales no indican necesariamente que estamos llegando. Habrán otras. Y usted dirá, hermano Oliver, ¿ustedes quieren que yo les hable de las guerras y los rumores de guerra? Gracias en el Señor, el mundo hoy día es un mundo pacífico. Miren el orden cronológico, hermanos. Qué coincidencia que la Primera Guerra Mundial explota en el año 1914 al 1919. Coincidencia que las religiones se dispararon un poco antes. Y qué interesante, que de hecho fue una gran sorpresa la Primera Guerra Mundial, que la segunda ocurre en el año 1939 al 1945. Murieron millones de gentes. De hecho, mi familia fue a Venezuela porque Grecia quedó destruida. No había nada que hacer. Mi tía me cuenta que en medio de la Segunda Guerra Mundial, atrincherada por los alemanes, ¿saben qué comían? Conchas de naranja. Eso era lo que había para comer. ¿Coincidencia? Quiero que vean esta cita interesante del conflicto de los siglos. Dice, Satanás sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final, como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas. Todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Si ustedes notan, hay una conexión. A mí me sorprende porque yo miro las noticias de lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, y usted mira ciudades que estaban normal y hoy día es poco de ruina. Hermano, las profecías se están cumpliendo perfectamente. Y usted dirá, hermano Oliver, ¿y esto irá menguando o aumentando? Aumentando, no menguando. Pero si usted nota, hay un orden cronológico en las profecías. Todo se viene cumpliendo cronológicamente. Ahora, les hablo de las pestes, les hablo del hambre y de los terremotos. ¿Están viendo el orden cronológico? Engaño, guerra. Y pregunto, ¿se acerca nuestro año 2022? Sí. Y pregunto, ¿las profecías están cumpliéndose? Sí. Tremendo, mis hermanos, esto es increíble. Dice Mateo 24:7, y habrá pestes, y hambres, y terremotos, ojo, en todos los lugares, en diferentes lugares. Yo quiero decirle que en la misericordia divina, las señales no van a ser en todo lugar, sino en algunos lugares. En algunos lugares hay guerra, en algunos hay pestes. Hoy día tuvimos una en todo el mundo que todavía no ha terminado. Hay hambre en muchos lugares. Hoy yo caminaba por acá, por Boston, y veía lo que ustedes llaman los homeless. Tanta gente.
Me impresioné. Y usted nada, porque en Venezuela no hay. Así no he visto, sinceramente, pero en Venezuela el hambre, usted no tiene idea, el hambre que hay en Venezuela. Hay gente que solo tiene para comer espagueti, arroz, para llenarse el estómago solo con un tipo de alimento porque no hay comida o es muy cara. Yo voy a los supermercados, están llenos de comida y nadie está comprando porque no hay cómo comprar. Y yo no les tendría que hablar de terremotos, gracias al Señor, el clima está normal. Yo no he visto problemas climáticos en el mundo. Disculpen el sarcasmo. ¿Hay problemas climáticos? Sí, ¿verdad que sí? Terrible, o sea que estamos viendo un cumplimiento perfecto de las profecías. Ahora, noten lo que la sierva del Señor escribió en Consejos para los Maestros. Y de esto les voy a hablar mañana. No se pierdan el tema de mañana, porque es una bomba el tema de mañana. Dice Consejos para la Iglesia. Noten esto, la explicación. De esto les voy a hablar mucho más mañana. Cuando están en dificultad, los filósofos y los hombres de ciencia procuran satisfacer su mente sin apelar a Dios. Déjeme decírselo en español. Y ese virus que está matando tanta gente, no, fue un laboratorio, o sería el murciélago, o será el mono. Tratan de buscar explicación sin apelar a Dios. ¿Saben por qué? Porque si apelan a Dios, Dios les va a decir, ¿saben lo que está pasando? Olvídense del murciélago y del mono. Se han rebelado contra mí y me estoy retirando. Pero ellos no quieren preguntar. Mire lo que sigue diciendo. De esto les voy a hablar mañana. Ventilan su filosofía acerca de los cielos y de la tierra, explicando plagas, pestilencias, epidemias, terremotos y hambre. No, es que el cambio climático, la capa de ozono. Por sus supuestas ciencias, las cuestiones relativas a la creación y la providencia procuran resolverlas diciendo, ¿es la ley de la naturaleza? Óigame, increíble. Y mire cómo termina ella. En incendios, inundaciones, terremotos, en la furia de las grandes profundidades, en calamidades por mar y tierra, se da la advertencia de que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Esa es la verdadera explicación. Interesante. Ahora, les hago una pregunta porque los veo muy serios esta noche. Ánimo, mis hermanos. La venida de Cristo es la bienaventuranza que espera el creyente. Pero les pregunto, hasta aquí, ¿se está cumpliendo todo lo profetizado en orden? Sí. Pero si ustedes notan, hasta aquí Cristo no ha dicho, volveré inmediatamente, sino dice, no se agiten, apenas son inicios. Pero saben que yo consigo un fenómeno en este tema, que cuando yo leo Mateo 24, Cristo habló de engaño, eso tiene que ver con religión, tiene que ver con nosotros, habló de guerra, esto es política, esto es algo bélico, hambre, pestes, esto tiene que ver con la parte sanitaria, esto tiene que ver con la parte social, habló de terremotos, tiene que ver con el clima, pero hasta ahora no ha hablado de la moralidad, ¿sí o no? Hasta ahora no ha hablado de la moralidad, no ha hablado si el mundo será bueno o malo, pero ahora cambia el discurso. Y de repente el discurso es diferente. Y quiero que noten lo que dice Mateo 24:8. ¿Y todo esto será qué cosa? Y entonces yo le digo, Señor, si todo esto, Luis, si todo esto es principio de dolores, ¿y cuándo va a parir la mujer? ¿Hasta cuándo va a ser el dolor? Mi esposa rompió fuente. ¿Saben qué es romper fuente? Las mujeres lo deben saber.
algunos hombres no saben. Está dando embarazada, de repente está en la cama y un poco de agua en la cama. Mi amor, no te dio chance de ir al baño. Yo ni sabía qué era. Y este poco de agua ya había roto fuente, tenía los 9 meses. Ay, Señor, yo me había leído un libro, hermano. ¿Qué hacer cuando la esposa va a dar a luz? Leí todos los 9 meses el libro y cuando mi esposa me dijo rompí fuente, se me olvidó todo. ¿Sabe de qué me acordé? 0800 mamá. De una vez, mamá, Mari rompió fuente. Y yo le preguntaba, Mari, ¿te duele? Porque claro, dolores de parto. No. Camino al hospital, ya yo sentía el dolor. ¿Y usted por qué? Porque me agarraba la mano y me la apretaba con las uñas, me las clavaba. ¿Te duele? Los dolores iban de menos a más. Y pregunto, ¿cómo van las señales? Pero todavía le decía, ya baja, ya. No tengo dolor, pero todavía no. Y entonces yo le pregunto a Jesús, Señor, entonces, ¿cómo saber realmente? Porque si es por guerra, hermano, aquí a guerra ha habido mucho tiempo. Pestes, hambre. De hecho, hubo una peste terrible que en Europa mató en los años 1900 a mucha gente. Pero ahora hay un cambio en el discurso. Y quiero que noten esto, porque aquí usted lo va a leer. Yo no estoy inventando nada. Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, todavía no vengo. Apenas son dolores de parto. Dice así, lea conmigo. Así será. Dice así será la venida del Hijo del Hombre. Pregunto, ¿hay un cambio o no hay un cambio en el discurso? Claro que hay un cambio. Antes dijo, si tú ves guerra, no te agites, tranquilo. Van a haber guerra. Y Señor, y hambre también va a haber. Entonces vas a venir. No, tranquilo. Pero ahora dice, así será. Hay un cambio en el discurso. Y entonces yo me hago la pregunta, ¿y qué pasó en esos días? Y si ustedes leen conmigo, Cristo añade, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron. ¿Sabe que aquí hay un corte de gracia? Porque Noé predicaba y decía, viene un diluvio, viene un diluvio. No, estás loco, viene un diluvio, viene un diluvio. Y muchos dirían, bueno, cuando veamos las primeras gotas, nos metemos al arca. Escúcheme, Dios le dijo a Noé, te he visto solamente a ti justo. Entra tú y tu familia. Entraron los 8, Jehová cerró la puerta y todavía no había llovido. Y la gente no entendió. ¿Qué no entendió? Que ya se habían perdido, mis hermanos. Y a los 7 días comenzó la llovizna. Y Jesús dice, la gente comía, bebía, se casaba, andaban como si nada. Y luego termina con esto que tenemos que poner el ojo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, les hago una pregunta. Estoy midiendo el tiempo, pastor, y me queda muy poco tiempo. Pero yo soy democrático. Les digo qué pasó en los días de Noé para ver si está pasando en Boston, en Lynn o en tu ciudad, o cuando venga dentro de unos 10 años que el pastor me invite. ¿Se dan cuenta cómo son ustedes, mis hermanos? Cuando les interesa el tema se quieren quedar. Vámonos a los días de Noé. Dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente el mal. ¿Sabe qué es lo peligroso de este pasaje? Que cuando el corazón se corrompe a este grado no hay vuelta atrás, porque del corazón sale todo, mis hermanos. Pero qué tan mala era la gente en los días de Noé, para que Dios dijera, no puedo más. Y sabe que la única manera de saberlo es conocer qué ocurrió después de Noé. Y yo solamente le voy a contar un pedacito de lo que ocurrió después que salieron del diluvio, que salieron los hijos. Dice la Escritura, Génesis 9:20,
Después comenzó Noé a labrar la tierra, plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de la tienda. Noé estaba acostumbrado a sembrar su vid, a preparar su jugo y escúcheme, en un mundo antes del diluvio el clima era perfecto, los árboles eran hermosos y el jugo de vid no se fermentaba como se fermentó después del diluvio, donde todo cambió. Así que Noé se acostumbró seguro a hacer su juguito y cuando se lo fue a tomar se fermentó y estaba embriagado. Para colmo quedó prácticamente desnudo, descubierto, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera: mira, papá está desnudo, mira, vio. Y ahora note esto interesante. Y entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, así no vieron la desnudez de su padre. O sea, sus otros dos hermanos cubrieron a su padre, lo guardaron, y después que despertó Noé de la embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, no sabemos lo que hizo. No sabemos, no lo dice. Pero lo que me asusta es lo que ocurre después, porque cuando Noé despierta, dice: maldito sea Canaán. Y escúcheme bien, quien vio la desnudez del padre fue Cam. Canaán vino a ser el hijo de Cam, nieto de Noé. Maldijo a su nieto. Pero qué tan feo fue lo que pasó. A mí me gusta y siempre me encanta porque esta señora da una luz maravillosa al estudiar la Escritura. Mire lo que dice la sierva del Señor en cuanto a la escena. El monstruoso crimen de Cam. Óigame, ¿qué nombre le puso? Algo pasó, mis hermanos, no sabemos, pero algo fuerte pasó, monstruoso. Demostró que hacía mucho que la reverencia filial había desaparecido de su alma y reveló la impiedad y la vileza de su carácter. Y quiero que noten, porque aquí vamos a descubrir qué tan mala era la gente. Estas perversas características, las de Cam, se perpetuaron ¿en quién? Ahora, maldito sea Canaán, el nieto, y su descendencia, cuya continua culpabilidad arrojó o atrajo sobre ellos el juicio de Dios. Ahora, Cam le legó a su hijo la maldad que había en su corazón. Y Cam vivió en los días del diluvio, así que si sabemos cómo era Cam, vamos a saber qué tan malo era el mundo antes del diluvio. ¿Quieren conocer a la familia de Cam? Porque en sus descendientes quedó estampado su carácter. Mire lo que dice la Escritura. Les voy a presentar a la familia. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma y Gomorra. Tuvo que haber sido algo bien terrible lo que hizo este hombre. Y la descendencia heredó eso. Sodoma y Gomorra, imagínense. No es cualquier cosa en la Biblia. Pero voy a terminar el tema contándoles algo. En Lucas 17 Jesús está dando el mismo sermón de Mateo 24 y Jesús usa la misma expresión. No olvide que el mensaje fue: guerra, todavía no es el fin. Hambre, todavía no es el fin. Terremoto, tranquilo. Pero como los días de Noé. Y ahora Cristo en Lucas 17 dice: así mismo sucedió en los días de Lot. Y noten la característica: comían, bebían, compraban, vendían y edificaban. Mas el día en que Lot salió, ¿de dónde? ¿Y quién construyó Sodoma? La familia de Cam y Canaán. Dice: llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Y luego noten la expresión nuevamente: todavía no viene Jesús. No. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Pregunto, ¿hay un cambio en el sermón? No, todavía no vengo. Sean pacientes, aún no.
No, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y quiero que noten lo que la sierva del Señor dice. La glotonería, comían y bebían. La intemperancia, se hallaban en el fundamento de la gran depravación moral de nuestro mundo. Yo doy gracias al Señor porque aquí en este país no hay glotonería. Escuchen lo que les voy a decir. Usted se ríe conmigo, pero si aquí hay glotonería, hay depravación. Porque es la gasolina. ¿Está entendiendo? Y mire ahora lo que ella dice. Satanás está consciente de esto y nosotros no. Y constantemente tienta a hombres y mujeres para que satisfagan sus gustos a expensas de la salud y hasta de la vida misma. Y este estado de disipación es una de las evidencias sobresalientes de la pronta terminación de la historia de esta tierra. Tremendo, tremendo. Y entonces entran dos ángeles a Sodoma. Lot está a la puerta de la ciudad. Señores, ¿para dónde van ustedes? A la plaza. ¿A la plaza? Sí. ¿Y qué van a hacer en la plaza? A dormir. Imagínense que yo llegue a la casa de la hermana Sandra y hermano, ¿para dónde va usted? A la plaza. ¿A qué plaza? A la plaza ahí en Boston. ¿Y qué va a hacer ahí? A dormir. Quizá amanezca, pero si yo me voy a la plaza de Caracas, no creo que yo amanezca. Y Lot le dice, vénganse a mi casa, y los lleva a su casa. Y cuando están en su casa, suena la puerta, cuando van a acostarse, y cuando Lot abre, están todos los hombres de la ciudad, desde el más joven hasta el más viejo. Y un hermano me decía, ¿y las mujeres, hermano Oliver? No creo que estarían haciendo nada bueno. Y le dicen a Lot, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Un placer, Oliver Coronado. Ese conocer no es el que está citando Génesis. Para que usted entienda, conozcamos, según Génesis capítulo 4, verso 1, que es el mismo escritor Moisés, dice la escritura, para que usted entienda qué querían los hombres, dice, y Adán conoció a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz un hijo, al cual llamó su nombre Caín. Pregunto, ¿qué es conocer? ¿Relaciones sexuales? Voy a retroceder la película. Todos los hombres de la ciudad. Sácanos a los hombres que están dentro de tu casa, Lot, que queremos tener sexo con ellos. Y Jesús dijo, si eso se está cumpliendo en la tierra, que solo tiene para comer espagueti, arroz, para llenarse el estómago solo con un tipo de alimento porque no hay comida, o es muy cara. Yo voy a los supermercados, están llenos de comida y nadie está comprando, porque no hay cómo comprar. Y yo no les tendría que hablar de terremotos, gracias al Señor el clima está normal. Yo no he visto problemas climáticos en el mundo. Disculpen el sarcasmo. ¿Hay problemas climáticos? Sí, ¿verdad que sí? Terrible, o sea que estamos viendo un cumplimiento perfecto de las profecías. Ahora, noten lo que la sierva del Señor escribió en Consejos para los Maestros. Y de esto les voy a hablar mañana. No se pierdan el tema de mañana, porque es una bomba el tema de mañana. Dice Consejos para la Iglesia. Noten esto, la explicación. De esto les voy a hablar mucho más mañana. Cuando están en dificultad, los filósofos y los hombres de ciencia procuran satisfacer su mente sin apelar a Dios. Déjeme decírselo en español. Y ese virus que está matando tanta gente, no, fue un laboratorio, o sería el murciélago, o será el mono. Tratan de buscar explicación sin apelar a Dios. ¿Saben por qué? Porque si apelan a Dios,
Dios les va a decir, ¿saben lo que está pasando? Olvídense del murciélago y del mono. Se han rebelado contra mí y me estoy retirando. Pero ellos no quieren preguntar. Mire lo que sigue diciendo. De esto les voy a hablar mañana. Ventilan su filosofía acerca de los cielos y de la tierra, explicando plagas, pestilencias, epidemias, terremotos y hambre. No, es que el cambio climático, la capa de ozono. Por sus supuestas ciencias, las cuestiones relativas a la creación y la providencia procuran resolverlas diciendo, ¿es la ley de la naturaleza? Óigame, increíble. Y mire cómo termina ella. En incendios, inundaciones, terremotos, en la furia de las grandes profundidades, en calamidades por mar y tierra, se da la advertencia de que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Esa es la verdadera explicación. Interesante. Ahora, les hago una pregunta porque los veo muy serios esta noche. Ánimo, mis hermanos. La venida de Cristo es la bienaventuranza que espera el creyente. Pero les pregunto, hasta aquí, ¿se está cumpliendo todo lo profetizado en orden? Sí. Pero si ustedes notan, hasta aquí Cristo no ha dicho, volveré inmediatamente, sino dice, no se agiten, apenas son inicios. Pero saben que yo consigo un fenómeno en este tema, que cuando yo leo Mateo 24, Cristo habló de engaño, eso tiene que ver con religión, tiene que ver con nosotros, habló de guerra, esto es política, esto es algo bélico, hambre, pestes, esto tiene que ver con la parte sanitaria, esto tiene que ver con la parte social, habló de terremotos, tiene que ver con el clima, pero hasta ahora no ha hablado de la moralidad, ¿sí o no? Hasta ahora no ha hablado de la moralidad, no ha hablado si el mundo será bueno o malo, pero ahora cambia el discurso. Y de repente el discurso es diferente. Y quiero que noten lo que dice Mateo 24:8. ¿Y todo esto será qué cosa? Y entonces yo le digo, Señor, si todo esto, Luis, si todo esto es principio de dolores, ¿y cuándo va a parir la mujer? ¿Hasta cuándo va a ser el dolor? Mi esposa rompió fuente. ¿Saben qué es romper fuente? Las mujeres lo deben saber, algunos hombres no saben. Está dando embarazada, de repente está en la cama y un poco de agua en la cama. Mi amor, no te dio chance de ir al baño. Yo ni sabía qué era. Y este poco de agua ya había roto fuente, tenía los 9 meses. Ay, Señor, yo me había leído un libro, hermano. ¿Qué hacer cuando la esposa va a dar a luz? Leí todos los 9 meses el libro y cuando mi esposa me dijo rompí fuente, se me olvidó todo. ¿Sabe de qué me acordé? 0800 mamá. De una vez, mamá, Mari rompió fuente. Y yo le preguntaba, Mari, ¿te duele? Porque claro, dolores de parto. No. Camino al hospital, ya yo sentía el dolor. ¿Y usted por qué? Porque me agarraba la mano y me la apretaba con las uñas, me las clavaba. ¿Te duele? Los dolores iban de menos a más. Y pregunto, ¿cómo van las señales? Pero todavía le decía, ya baja, ya. No tengo dolor, pero todavía no. Y entonces yo le pregunto a Jesús, Señor, entonces, ¿cómo saber realmente? Porque si es por guerra, hermano, aquí a guerra ha habido mucho tiempo. Pestes, hambre, de hecho hubo una peste terrible que en Europa mató en los años 1900 a mucha gente. Pero ahora hay un cambio en el discurso. Y quiero que noten esto, porque aquí usted lo va a leer. Yo no estoy inventando nada. Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, todavía no vengo. Apenas son dolores de parto. Dice así, lea conmigo. Así será
Dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Pregunto, ¿hay un cambio o no hay un cambio en el discurso? Claro que hay un cambio. Antes dijo, si tú ves guerra, no te agites, tranquilo. Van a haber guerra. Y Señor, y hambre también va a haber. Entonces vas a venir. No, tranquilo. Pero ahora dice, así será. Hay un cambio en el discurso. Y entonces yo me hago la pregunta, ¿y qué pasó en esos días? Y si ustedes leen conmigo, Cristo añade, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron. ¿Sabe que aquí hay un corte de gracia? Porque Noé predicaba y decía, viene un diluvio, viene un diluvio. No, estás loco, viene un diluvio, viene un diluvio. Y muchos dirían, bueno, cuando veamos las primeras gotas, nos metemos al arca. Escúcheme, Dios le dijo a Noé, te he visto solamente a ti justo. Entra tú y tu familia. Entraron los 8, Jehová cerró la puerta y todavía no había llovido. Y la gente no entendió. ¿Qué no entendió? Que ya se habían perdido, mis hermanos. Y a los 7 días comenzó la llovizna. Y Jesús dice, la gente comía, bebía, se casaba, andaban como si nada. Y luego termina con esto que tenemos que poner el ojo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, les hago una pregunta. Estoy midiendo el tiempo, pastor, y me queda muy poco tiempo. Pero yo soy democrático. Les digo qué pasó en los días de Noé para ver si está pasando en Boston, en Lynn o en tu ciudad, o cuando venga dentro de unos 10 años que el pastor me invite. ¿Se dan cuenta cómo son ustedes, mis hermanos? Cuando les interesa el tema se quieren quedar. Vámonos a los días de Noé. Dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente el mal. ¿Sabe qué es lo peligroso de este pasaje? Que cuando el corazón se corrompe a este grado no hay vuelta atrás, porque del corazón sale todo, mis hermanos. Pero qué tan mala era la gente en los días de Noé, para que Dios dijera, no puedo más. Y sabe que la única manera de saberlo es conocer qué ocurrió después de Noé. Y yo solamente le voy a contar un pedacito de lo que ocurrió después que salieron del diluvio, que salieron los hijos. Dice la Escritura, Génesis 9:20, después comenzó Noé a labrar la tierra, plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de la tienda. Noé estaba acostumbrado a sembrar su vid, a preparar su jugo, y escúcheme, en un mundo antes del diluvio, el clima era perfecto, los árboles eran hermosos y el jugo de vid no se fermentaba como se fermentó después del diluvio, donde todo cambió. Así que Noé se acostumbró seguro a hacer su juguito y cuando se lo fue a tomar se fermentó y estaba embriagado. Para colmo quedó prácticamente desnudo, descubierto, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Mira, papá está desnudo. Mira, vio. Y ahora note esto interesante. Y entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. Y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros. Así no vieron la desnudez de su padre. O sea, sus otros 2 hermanos cubrieron a su padre, lo guardaron, y después que despertó Noé de la embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, no sabemos lo que hizo. No sabemos, no lo dice. Pero lo que me asusta es lo que ocurre después, porque cuando Noé despierta, dice, maldito sea Canaán. Y escúcheme bien, quien vio la desnudez del padre fue Cam. Canaán vino a ser el hijo de Cam, nieto de Noé. Maldijo a su nieto. Pero qué tan feo fue lo que pasó.
A mí me gusta y siempre me encanta porque esta señora da una luz maravillosa al estudiar la Escritura. Mire lo que dice la sierva del Señor en cuanto a la escena. El monstruoso crimen de Cam. Óigame, ¿qué nombre le puso? Algo pasó, mis hermanos, no sabemos, pero algo fuerte pasó, monstruoso. Demostró que hacía mucho que la reverencia filial había desaparecido de su alma y reveló la impiedad y la vileza de su carácter. Y quiero que noten, porque aquí vamos a descubrir qué tan mala era la gente. Estas perversas características, las de Cam, se perpetuaron ¿en quién? Ahora, maldito sea Canaán, el nieto, y su descendencia cuya continua culpabilidad arrojó o atrajo sobre ellos el juicio de Dios. Ahora, Cam le legó a su hijo la maldad que había en su corazón. Y Cam vivió en los días del diluvio, así que si sabemos cómo era Cam, vamos a saber qué tan malo era el mundo antes del diluvio. ¿Quieren conocer a la familia de Cam? Porque en sus descendientes quedó estampado su carácter. Mire lo que dice la Escritura. Les voy a presentar a la familia. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma y Gomorra. Tuvo que haber sido algo bien terrible lo que hizo este hombre. Y la descendencia heredó eso. Sodoma y Gomorra, imagínense. No es cualquier cosa en la Biblia. Pero voy a terminar el tema contándoles algo. En Lucas 17 Jesús está dando el mismo sermón de Mateo 24 y Jesús usa la misma expresión. No olvide que el mensaje fue: guerra, todavía no es el fin. Hambre, todavía no es el fin. Terremoto, tranquilo. Pero como los días de Noé. Y ahora Cristo en Lucas 17 dice: así mismo sucedió en los días de Lot. Y noten la característica: comían, bebían, compraban, vendían y edificaban. Mas el día en que Lot salió, ¿de dónde? ¿Y quién construyó Sodoma? La familia de Cam y Canaán. Dice: llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Y luego noten la expresión nuevamente: todavía no viene Jesús. No. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Pregunto, ¿hay un cambio en el sermón? No, todavía no vengo. Sean pacientes, aún no. No, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y quiero que noten lo que la sierva del Señor dice. La glotonería, comían y bebían. La intemperancia, se hallaban en el fundamento de la gran depravación moral de nuestro mundo. Yo doy gracias al Señor porque aquí en este país no hay glotonería. Escuchen lo que les voy a decir. Usted se ríe conmigo, pero si aquí hay glotonería, hay depravación. Porque es la gasolina. ¿Está entendiendo? Y mire ahora lo que ella dice. Satanás está consciente de esto y nosotros no. Y constantemente tienta a hombres y mujeres para que satisfagan sus gustos a expensas de la salud y hasta de la vida misma. Y este estado de disipación es una de las evidencias sobresalientes de la pronta terminación de la historia de esta tierra. Tremendo. Tremendo. Y entonces entran dos ángeles a Sodoma. Lot está a la puerta de la ciudad. Señores, ¿para dónde van ustedes? A la plaza. ¿A la plaza? Sí. ¿Y qué van a hacer en la plaza? A dormir. Imagínense que yo llegue a la casa de la hermana Sandra y hermano, ¿para dónde va usted? A la plaza. ¿A qué plaza? La plaza ahí en Boston. ¿Y qué va a hacer ahí? A dormir. Quizá amanezca, pero si yo me voy a la plaza de Caracas, no creo que yo amanezca. Y Lot le dice: vénganse a mi casa, y los lleva a su casa. Y cuando están en su casa, suena la puerta
cuando van a acostarse, y cuando Lot abre, están todos los hombres de la ciudad, desde el más joven hasta el más viejo. Y un hermano me decía, ¿y las mujeres, hermano Oliver? No creo que estarían haciendo nada bueno. Y le dicen a Lot, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Un placer, Oliver Coronado. Ese conocer no es el que está citando Génesis. Para que usted entienda, conozcamos, según Génesis capítulo 4, verso 1, que es el mismo escritor Moisés, dice la escritura, para que usted entienda qué querían los hombres, dice, y Adán conoció a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz un hijo, al cual llamó su nombre Caín. Pregunto, ¿qué es conocer? ¿Relaciones sexuales? Voy a retroceder la película. Todos los hombres de la ciudad. Sácanos a los hombres que están dentro de tu casa, Lot, que queremos tener sexo con ellos. Y Jesús dijo, si eso se está cumpliendo en la tierra, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste en el mundo. Yo doy gracias al Señor, porque aquí me dicen que en Massachusetts, aquí en Boston, eso no se ve aquí. De hecho, me dijeron que este fue el primer estado que aprobó el casamiento homosexual, ¿es correcto? Hermanos, ¿sabe lo que yo estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es muy serio, porque el Señor cambió el discurso y dijo, no voy. De hecho, ¿sabe lo que dijo Billy Graham? Billy Graham dijo, si Jesús no viene en nuestro tiempo, tendrá que pedir perdón a Sodoma y a Gomorra. Queridos hermanos, estamos en los últimos días del tiempo del fin. Las profecías se han ido cumpliendo perfectamente en el orden que Cristo las presentó. Pero ¿saben qué me llama la atención? Yo le decía hoy a la hermana, me siento raro acá caminando con esta gente y viendo tantas cosas. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Que donde yo estoy no veo tantas cosas como estas. Y mi mente no está acostumbrada, pero ustedes sí. Nos han adormecido con un cuentagotas. Mire lo que dice la sierva del Señor. La sensualidad irrefrenada, la enfermedad, la degradación consiguiente, que existían en tiempos del primer advenimiento de Cristo, existirán con intensa gravedad antes de su segunda venida. Cristo declara que la condición del mundo será como en los días anteriores al diluvio. Y como en tiempos de Sodoma y Gomorra. Pregunto, ¿se está cumpliendo? ¿Sí o no? Hermanos, por amor al Señor, despiértense, ¿sí o no? Claro que sí. Delante de nosotros. Dice, todo intento de los pensamientos del corazón será de continuo solamente el mal. Pero quiero terminar diciéndole algo que es maravilloso. Jesús no va a venir sin amonestarte a ti y a mí para que estemos listos para encontrarnos con Él. Sí, Señor. De esta señal les voy a hablar mucho más dedicado el sábado. Pero el Señor no va a venir a Boston hasta que todo el que vive aquí entienda que Dios es amor y que Jesús murió en la cruz y que pagó bien caro. Usted me dirá, hermano Oliver, ¿pagó caro por quién? Por los homosexuales que están afuera, por la gente que está con la agenda de la homosexualidad y la igualdad de género. Cristo pagó caro por ellos, mis hermanos. El cielo hará lo imposible para salvar a todos, borrachos, indigentes, a los malos. El Señor hará lo que tenga que hacer. Y este mensaje va a ser predicado, o sea, por usted o por mí, pero el Señor lo va a hacer. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Y usted dirá, ¿y cómo lo sabe? Porque la Escritura también señala que en ese mismo sermón Cristo dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo,
por escrito. Por escrito. Hoy leí, cuando leí una nota que me ablandó el corazón, porque a mí me gustan los perritos. Tengo 2 Doberman, que son mis guardaespaldas allá, el perro Doberman, y tengo una pequeñita que es la malcriada de la casa. Me encantan los perritos. Y hoy leí algo que decía así: ¿saben por qué Dios no permitió que el perro hablara? Para mostrarle al hombre que el cariño se demuestra. Queridos hermanos, el evangelio se va a predicar por testimonio. La iglesia tiene que tener un reavivamiento, tiene que tener un renacimiento a tal poder que las naciones enteras escucharán la voz de Dios y mirarán el rostro de Cristo reflejado en su pueblo. Bendito sea el nombre de Dios. Y termino con la amonestación, porque claramente dice Mateo 24:33, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas. Pregunto, ¿todo lo que he nombrado se está cumpliendo? Dice la Escritura, conoced que está ¿dónde? A las puertas, dice la profecía. Hermanos, la venida de Cristo está mucho más cerca de lo que creemos. Y les tengo un último mensaje de la sierva del Señor, para que tengan ánimo en medio de un mundo que se cae a pedazos. Quizá usted vive aquí en un lugar donde todo es tranquilo, donde usted tiene, en donde yo vivo hay lugares que reciben agua 24 horas cada 3 meses. La energía se va y puede durar 5 días sin venir. La gente a veces tiene solo para comer un día. El mundo se está cayendo a pedazos, mis hermanos. Y la sierva del Señor, mire la hermosura que escribe, dice, el mundo no está sin gobernante. Bendito sea el nombre de Dios, pastor. ¿Sabe quién gobierna este mundo? El Espíritu Santo. Por eso estamos hoy aquí vivos. El mundo no está sin gobernante. El programa de los acontecimientos venideros está en las manos del Señor. La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones, como también lo que concierne a su iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Me gustaría terminar con un breve testimonio. ¿Me dan chance o oramos y nos vamos? Ustedes mandan. Yo soy democrático. Venezuela es democrático, todos somos democráticos. Democráticos en el sentido, no demócratas, democráticos, o sea, manda la mayoría. ¿Cuántos dicen que nos quedamos? Y les cuento un testimonio para cerrar. Bueno, la mayoría levantó la mano, así que en Venezuela así perdemos. ¿Saben qué? Yo les conté el testimonio cuando volví a la iglesia. En el año 1999 resulta que estaba la misma iglesia que dejé en el año 1985. No había crecido. Más bien había menguado porque algunos se habían muerto. Y cuando regresé, pastor, y miré eso, yo venía de trabajar en medios de comunicación, en radio, en televisión, y yo le dije, Señor, aquí esto no lo vamos a terminar nunca. Necesitamos un medio poderoso, masivo. Usted preguntaba, ¿usted conoce a los adventistas? No, yo tengo el número de un dentista, si quiere se lo doy. Adventista, adventista, no, ¿qué es eso? Hermano, y sabe, para hacer corto el testimonio, me puse a orar. Me puse a orar y le dije, Señor, queremos meter un proyecto para colocar una radio acá, para predicar el evangelio. Yo quiero decirle a todos los que están presentes, si usted apunta hacia allá, el cielo está esperando por usted, ¿o yo? Y comenzamos a orar con mi esposo. Usted dirá, hermano Oliver, eso es mucha plata. Solamente la entrada del proyecto, pastor, solo en equipos, eran como $30,000, solo en equipos, así de entrada. Y en Venezuela eso es mucho dinero. Yo no sé si aquí es mucho dinero.
El pastor dice que sí. Y orando, bueno, Luis sabe porque Luis trabaja con medios de comunicación. Oramos, no teníamos nada. Fuimos a hablar, hicimos de todo y no había nada, no había respuesta. Y en cierto lugar conocí a un pastor y el pastor me dijo: yo voy a orar por tu proyecto. Dame tu número que yo voy a orar y vamos a orar. Yo no, está bien, gracias. Pasaron meses y no había respuesta. No tengo dinero, señora, es un milagro. Llegó un momento que yo dije: no, el Señor será que no quiere. Y llegué un domingo a casa y cuando veo la contestadora del teléfono, era el pastor aquel y me dice: comunícate conmigo. Lo llamé vía telefónica al número que me dejó y le digo: cuénteme, pastor, ¿cómo le va? Tanto tiempo sin saber de usted, había pasado un año, no había sabido nada de él. Y me dice: Oliver, ¿aún tienes el proyecto de la radio que me contaste la vez que nos vimos hace un año? Solo lo vi a este hombre una vez. Sí, todavía lo tengo. ¿Y compraste algo? No. ¿Y sabes qué hay que comprar? Sí. ¿Y como cuánto es? Como $30,000. ¿Y tienes todo ahí a la mano? Sí. ¿Me lo puedes pasar? Sí. Mañana lo compro y le digo a la gente que te llame. ¿Cómo me dijo? Que mañana lo compro y le digo a la gente que te lo está vendiendo que te llame. ¿En serio? ¿Qué falta de fe la nuestra, mis hermanos? Y tranqué la llamada, me senté, me eché un poquito de aire, hacía más calor ese día que aquí. Y llamo a mi esposa y le digo: amor, ¿te acuerdas del pastor que conocimos? Sí, mañana supuestamente va a comprar. ¿Cómo? Al otro día, pastor, a las 9 de la mañana, me llaman de Miami. Señor, tiene una compra de equipos aquí a nombre de la fundación tal. ¿A dónde lo enviamos? Se me olvidó decirle al pastor que había que pagar el envío de Miami a Venezuela. ¿Cómo cuánto sale eso? Como $2,000. Ay, Señor. Tranquilo, que el Señor proveerá. Yo le digo luego a dónde lo envía. Pregunto, ¿el Señor ya había contestado una oración? Hermano, mire, si usted se compromete con Dios a predicar el evangelio, usted no tiene idea de lo que el cielo está esperando por eso. Pastor, me fui a la empresa de un evangélico que vende aires acondicionados. Hoy día descansa este hermano. Hermano, en toda iglesia Dios tiene pueblo. Nunca me cansaré de decirlo porque es bíblico. Alcides Bracho se llamaba este hermano, un hombre ferviente en su iglesia. Y él había escuchado del proyecto y me dice: Oliver, cuéntame, ¿qué pasó con la radio? Y le digo: siéntese ahí, hermano Bracho. Hoy me llamaron para decirme que compraron los equipos. ¿En serio? Sí, pero me dieron una mala noticia. Yo fui a comprar un aire, yo no fui. Él me preguntó: ¿y qué pasó? Se me olvidó, hermano Bracho, colocar el envío de Miami a Venezuela y eso vale un poco de dinero y no sé qué voy a hacer ahora. Pero Dios hará algo. ¿Y está en Miami? Sí, hermano Bracho. El miércoles sale un container de nosotros de Miami. ¿En serio? ¿Tú crees que dé chance de mandar eso a donde tenemos el container? Bueno, déjeme orar. Llamé a la compañía, por favor, pueden... Mira, no, eso no es así. O sea, hay un poco de entregas que hay que hacer. Es una emergencia. Vamos a hacer lo posible. El miércoles me llama el hermano Bracho a las 10 de la mañana. ¿Quién estaba orando? Yo le digo: éramos como 100 orando. ¿Por qué? Dice: porque íbamos a poner el candado del container y llegó la camioneta con los equipos. Luis, pasaron 21 días, estamos en la fundación y llegó la camioneta del señor Bracho con los trabajadores y nos bajaron los equipos y los pusieron en la entrada. Usted dice amén, pero yo tenía que luego ir a hablar con el señor Bracho y me fui a donde el señor Bracho y le digo: señor Bracho, ¿cómo está? Oliver, ¿cuándo van a aprender? No, ya estamos a punto.
señor Bracho, ¿cuánto le debemos? Y esto nunca se me olvidó. Me dijo, porque es que ese lenguaje para nosotros es un poco raro. Me dijo, ¿me vas a robar la bendición? Disculpe, no entendí qué me dijo. ¿Tú me vas a robar la bendición? Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, el proyecto comenzó con una, pero Dios me dijo, tú sí eres corto de mente. Al año abrimos la segunda, a los 2 años abrimos la tercera, a los 5 años la cuarta, a los 8 años la quinta, a los 9 años la sexta, y hoy luego de 20 años hay 7. Y luego en 2012 el estudio de video, porque las redes sociales explotaron. Hermano, el Señor va a cumplir su promesa. El mensaje tiene que llegar al mundo. Los pecadores tienen que escuchar el mensaje y buscar al Señor. Su pueblo tiene que despertar. Y yo pregunto en esta noche, ¿quiénes de los presentes quieren estar preparados para ese día? Bendito sea el nombre de Dios, alabado sea su nombre. ¿Se pueden colocar de pie para que oremos? Bendito sea el nombre de Dios, mis hermanos. Oremos. Querido Padre, quiero darte gracias, Señor, porque hoy nos hemos sentado en la silla de los alumnos de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos ha hablado a través de su palabra. Hemos visto que las profecías se han cumplido perfectamente. Tu venida está a las puertas. Todo se está cumpliendo. Y solo falta, Señor, que tu iglesia resplandezca. Que en nuestro rostro, el rostro de Cristo resplandezca. Y cuando llegue ese momento y todos seamos misioneros en este mundo y seamos verdaderos discípulos, entonces el mundo conocerá tu amor y podrán tomar su decisión y tú podrás venir. Derrama sobre nosotros tu espíritu. Bendice a los hermanos y visitas que están en este lugar. Y gracias por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse. El Señor les bendiga. Mañana no se pierdan el tema porque va a estar muy bueno. Les esperamos. El tema de hoy... Hola, si ya nos encontraste, quédate aquí. Somos TV Tu Mundo, el canal que transmite mensajes de esperanza. Danos un like y suscríbete, que será de gran bendición para tu vida. Hola, si ya nos encontraste, quédate aquí. Somos TV Tu Mundo, el canal que transmite mensajes de esperanza. Danos un like y suscríbete, que será de gran bendición para tu vida. Hola, si ya nos encontraste, quédate aquí. Somos TV Tu Mundo, el canal que transmite mensajes de esperanza. Danos un like y suscríbete.